Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Asunto Público. Para la entrevista de hoy contamos con una querida colega de Promsex, nada menos que Susana Chávez, su directora general, muy reconocida por su trayectoria en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, razón precisamente por la que contamos con ella en esta oportunidad para conversar sobre un nuevo proyecto de ley que ha sido presentado por congresistas de 5 bancadas para despenalizar el aborto. Bienvenida, Susana. Encantado ¿Qué de tal, contar con tu Hans? participación en Asunto Público. Un enorme gusto y sobre todo que tú estés en la conducción. Muchas gracias. Bueno, mira, para empezar con esto, según la Organización de Naciones Unidas, lo tengo acá, la violencia contra la mujer, cita, es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. Y además dice que sobre ella apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Es decir, que estamos ante un problema de una representa la violación sexual de la que vamos a hablar. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa que entre enero y octubre, es decir, en los primeros 10 meses de este año, en nuestro país, se reportaron 8.491 casos de violación sexual, aproximadamente 30 casos diarios, una barbaridad. Y hablamos solo de casos reportados, 8.491. ¿Qué decir al respecto, no? Porque según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables todavía existe una alta tolerancia ante la violencia contra la mujer. ¿Qué nos dice, Sí, Susana? Hans, primero que hay que reconocer que la violencia es un serio problema global y que más o menos es un problema que recién en los últimos 30 años tiene la relevancia que tiene. Y en este momento no hay un solo país, ojo, inclusive en las dictaduras más duras, que no se incluyan políticas para enfrentar la violencia hacia la mujer que afecta justamente a la mitad de la población. Más allá de que estas políticas sean efectivas o no, digamos, es ya parte esencial de los países enfrentar la violencia. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, efectivamente el fenómeno no ha sido controlado y es una absoluta realidad de la que tú estás hablando. Porque efectivamente, para declarar que uno ha sido víctima de violación, imagínate la carga en términos de estigma, en términos de desastre, de lo que esto puede significar cuando está descrito además, y eso se han sacado en algunos estudios, que fíjate que ser violada es uno de los principales temores que tienen las mujeres. Hablamos poco sobre el tema, pero ese es uno de los miedos más grandes a que tengamos que enfrentarnos, porque puede ocurrir efectivamente a cualquier edad y bajo cualquier circunstancia, en la casa, en la calle, en la oficina, en un bar, es decir, en cualquier circunstancia ocurre la violencia sexual, en el campo, ¿no? Entonces, este es un tema muy, muy crítico. Ahora, fíjate, justamente, ¿no? Aquí nuestra legislación considera que todos los casos de partos de menores de 14 años son producto de violación sexual. Es una consideración Sí. que la ley toma así. Y en el 2020, el año pasado, se registró 24 partos en criaturas menores de 10 años Uh-huh. y 1.155 partos en niñas menores de 14. Todo esto tipificado como violación sexual, obviamente. Y en lo que va de este año, se ha reportado 7 partos de menores de 10 y 1.135 en menores de 14 años. Así es. ¿Qué ocurre con estas niñas? O sea, Sí. que enfrentan ellas? O sea, ¿qué pasa con ellas? ¿No? Porque enfrentan no solo las secuelas del acto violento, sino las dificultades de llevar un embarazo que se deriva de esa violencia y a su edad es un Así es. trauma. Sí, yo creo que el punto que tú señalas es un punto crucial porque efectivamente, a ver, digamos, nuestras leyes en el Perú, como toda la región andina, igual pasa en Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, hay una edad límite del consentimiento sexual.
a partir de esa edad, las personas pueden consentir tener relaciones sexuales y por eso justamente se generan los programas preventivos promocionales para el acceso a anticonceptivos, para la orientación, qué sé yo. Y esa edad límite son los 14 años. Debajo de esa edad no se admite el tema del consentimiento sexual. Y tiene su lógica porque de alguna manera, digamos, antes de esa edad, por lo general, el inicio sexual se da entre los 14, 15 años para arriba. Lamentablemente, a pesar de esta situación tan crítica y que evidentemente hay un tema de violación, esto se ha estado viendo casi como un tema de normalidad. Pero cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿quiénes son las parejas de estas niñas menores de 14 años? Por lo menos el 70 a 80%, si no es más, son personas que les duplican o les triplican la edad. Entonces ya nos imaginamos de qué cosa se trata, ¿no? Claro. Más o menos el 60% de estos casos son los que embarazan a estas niñas, son del entorno familiar. ¿Y de quiénes estamos hablando? De abuelos, de padres, de tíos, de vecinos. Entonces, claro, eso es algo brutal, ¿no? O sea, es algo tremendo. ¿Y por qué se da? A ver, y muchas veces dirán, no, esto ocurre solamente en los sectores pobres, en los sectores marginados. No, señores. Esto ocurre en todas las clases sociales. Lamentablemente, la pobreza no es un indicador asociado a la violación sexual. La pobreza sí es un indicador asociado al embarazo, que es otra cosa. Y eso lo vamos a explicar por qué. Claro, justamente sobre eso, ¿no? Justamente el punto que dices, ¿no? ¿Cómo calificar entonces las trabas existentes para la amplia difusión y distribución de métodos anticonceptivos? Y me estoy refiriendo especialmente a la llamada píldora del día siguiente. Porque esto sí, afecta... Es parte de los absurdos que nosotros enfrentamos en el país, que lamentablemente encontramos oposición a la educación sexual integral, o sea, no tan solo a la anticoncepción oral de emergencia, a la educación sexual, o sea, ya nos imaginamos, o sea, el hecho que los niños y las niñas puedan ser informados e informadas, por ejemplo, si algún tocamiento les genera incomodidad y que eso no es normal. Una cuestión tan básica y tan elemental, ¿no? Que podría ser un primer paso para que las niñas y niños puedan defenderse, porque los niños también sufren de violencia sexual. Pero además, cuando se cierran también todos los mecanismos para que justamente se puedan evitar. Pero fíjate, esos mismos sectores que se oponen a la anticoncepción, a la educación sexual, al acceso a métodos de planificación familiar, de anticoncepción, son los mismos sectores que están de acuerdo con las uniones tempranas. O sea, ¿te puedes imaginar? Impresionante. O sea, sí están de acuerdo a que las niñitas se casen, pero que lo otro, no. Entonces, eso es parte de la incoherencia que tenemos que derrumbar. Y es parte, en nuestro país, lamentablemente, el tema de las uniones tempranas están permitidas. En otros países esta ha sido una práctica totalmente erradicada, pero, por ejemplo, en el país hubo una época en que si tenías relaciones sexuales siendo menores de 18 años, esto funcionó entre me acuerdo, el 96 y el 2014, o sea, ahorita nomás. Ahorita. Sí, era digamos, era que tú habías sido necesariamente víctima de violación. Pero sí podías casarte a partir de los 16 años. O sea, ¿cómo entiendes? Claro. Bueno, No, y antes se eximía de responsabilidad al violador si se casaba con la víctima. Eso creo que ha sido una de nuestras peores, digamos, muestras del desprecio que hay, pero que además, ¿qué cosa significa? Que en realidad hasta 1975, porque es ahí cuando se deroga esta ley, que bastaba que uno se ofreciera a casarse, la violación sexual no era un delito contra la dignidad de las personas, no era un tema, digamos, contra sus derechos humanos, era un problema al honor de la familia.
Entonces, eso tenía sentido por el cual, si le ofrecías matrimonio, ya el honor estaba saldado. Entonces, eso es parte justamente de las cosas que han quedado en el Y que hay tintero, que ¿no? superar, efectivamente. Y como tú dices, además, si la violación sexual muchas veces ocurre en el grupo familiar de la niña o de la mujer, o sea, en el espacio que habitan y comparten con su familia, la clave de la educación de las escuelas, digamos, justamente para no quedar encerrado en el núcleo familiar, sino que poder tener esa información que muchas veces es necesaria, la brinda solo desde la escuela, ¿no es cierto? Pero quería mencionar otra dimensión del problema que no, para no soslayar eso, que es que muchas veces, muchas mujeres víctimas de una violación sexual que han quedado embarazadas se someten a prácticas abortivas Sí, clandestinas, porque también efectivamente se les está negando métodos anticonceptivos, digamos, de fácil acceso, ¿no es cierto? Y el aborto clandestino también es una causa de muerte, es decir, las mujeres que sufren una violación sexual y quedan embarazadas, no solo se les cierran las puertas, sino que se les pone en riesgo. ujú, Entonces, ujú. Pronsex acaba de presentar un libro, quería aprovechar también para mencionarlo, ¿no es cierto? El libro este de... Y en este libro se argumenta la inconstitucionalidad de sancionar a las víctimas por violación sexual. ¿Dirías tú que la sanción de hasta 2 años de pena privativa de la libertad, que es lo que impone el Código Penal a la interrupción del embarazo por violación, constituye un castigo penal injustificado y una doble agresión a la víctima? Absolutamente. Y además está demostrado, Hans, porque justamente lo que le estás imponiendo a la víctima, además, es llevar consigo un peso que se agrava, que puede ser evitado, ¿no es cierto? Porque además, cuando una persona ha tenido un embarazo víctima de violación, se añaden muchísimas dificultades, como por ejemplo daños a la salud mental, y además que se proyectan sobre luego cuando ocurre el nacimiento. Entonces, cuando uno mira todo el tema del daño, el maltrato a los hijos recién nacidos, el tema de muertes natales, se suma una serie de condiciones que de verdad resulta sumamente perverso. Entonces, por eso, por ejemplo, todos nuestros vecinos, todos tienen despenalizado el aborto por violación, porque es un estándar mínimo, o sea, ni siquiera atiende a la problemática del embarazo no deseado. Atiende apenas a un pedacito, un grupo de mujeres a las cuales sencillamente hay que reducir en algo el sufrimiento. Hace 2 días, o fue creo que ayer, no sé si viste en las noticias de una chica que a la salida de Jockey Plaza toma un taxi y aparece al día siguiente tirada en algún lado. No se trata de una niña, se trata de una mujer que lo único que hizo fue tomar un taxi para llegar a su trabajo y que fue violada, maltratada tremendamente. O sea, a esa mujer, además, si tiene un embarazo, se le va a exigir que continúe. Tú te puedes imaginar el tremendo daño que se hace a una mujer que ya ha enfrentado una situación tan crítica, y eso es algo que sí ocurre. Entonces, si nosotros tenemos políticas, y eso es lo que dice ahora justamente todo el marco de derechos humanos, centradas en las víctimas, para que éstas no padezcan más, que el Estado intervenga para proveerles de condiciones, lo mínimo que se tiene que esperar es la despenalización del aborto por violación. Y además Claro. yo quiero terminar con algo más. En el Perú ya tenemos despenalizado el aborto por razones de salud. Por lo tanto, las razones no son distintas a una víctima de violación, que su salud mental, su salud física también está en riesgo. Claro, me parece que es muy claro lo que has señalado, ¿no? Es a asumir, a obligar a las víctimas además a asumir una maternidad impuesta es obviamente, como se dice, lesionar su proyecto de vida, ¿no? Entre otras cosas, obviamente. Ahora, el proyecto presentado por la congresista Ruth Luque el 10 de diciembre pasado está respaldado por congresistas de 5 bancadas: Sí, eso es Acción interesante. APP, AP, Partido Morado, Juntos por el Perú y Perú Libre. Y ha sido saludado por la Mesa de Vigilancia Ciudadana de los Derechos Así Sexuales es. y Reproductivos, que agrupa
si no me equivoco, a 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas a Promsex. ¿Qué destacas del proyecto? Porque no es el primero, obviamente, que se presenta ya sobre esto, pero digamos, ¿qué Por ves de insistencia, positivo? diría yo. Bueno, este es un proyecto por lo menos que se viene jalando desde hace 25 años, ¿ah? O sea, Ujú. imagínate el retraso que se tiene frente a una cuestión tan elemental como la violación. Y lo que destaco en este sentido es que saca del Código Penal justamente una, digamos, una atingencia que es absolutamente injusta, porque lo que dice es, el embarazo, el aborto está permitido cuando hay un riesgo para la salud y la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, pero luego dice, pero sí se penaliza, sí se prohíbe el aborto por violación, aunque con una menor pena. El problema, fíjate, para quienes dicen, no, pero no hay una gran pena, entonces no hay, no, pero Ah, ¿cuánto derecho hay que esa mujer lleve, por un lado, el antecedente policial, judicial, de que efectivamente ha cometido un aborto? Pero además, lo peor de esto es que impide al Estado dar la atención que se necesita, que podría permitirnos, por ejemplo, una mejor exacto. contabilización, que podría permitir que más mujeres acudan a las dependencias hospitalarias para poner en información su situación, que ayudarían a que justamente cuando se identifica, se cuantifique el problema, se puedan generar políticas de prevención. Ayudaría a que esa mujer tenga el soporte para poder continuar con su vida. Entonces, a nosotros nos parece, ¿saben qué? Nada, o sea, no es nada revolucionario lo que se está planteando. Es algo mínimo, mínimo, elemental. Y la Exacto. otra cosa que incluye este proyecto es la obligatoriedad de la educación sexual integral. ¿Y por qué es clave esto? Porque justamente, especialmente la violación en niñas pequeñas, pequeños, es una violación sistemática que se va haciendo a determinados niños que son vulnerables y lo primero que logra el perpetrador es el silencio de estos niños, esas niñas, porque les hace creer que es normal o que tienen que obedecer. Entonces, y esto definitivamente sí se evitaría con una educación sexual integral, que también se oponen estos sectores terribles que tenemos ahora en el Congreso. Ujú. Ahora, una encuesta de Ipsos de julio de este año indicaba que el 53% de peruanos cree que el aborto debería permitirse. Y no es la primera vez que que una encuesta indica que hay una mayoría, digamos, en la población dispuesta a apoyar esto. Pero, ¿crees que existe la posibilidad que en el Congreso se reconozca? ¿O qué papel crees que puede jugar la academia y la sociedad civil para que esta vez prospere el proyecto de ley de despenalización del aborto? O sea, yo creo que definitivamente, si bien es cierto, tenemos todavía un grupo muy conservador que inclusive ha entrado con una postura antigénero, muchos de ellos, creo que el sonido de la calle, digamos, la mayor información puede también hacer entender mejor. Yo he visto con mucha, digamos, grata sorpresa ver a muchos congresistas ahora hablar sobre el tema de género, sobre el tema de la desigualdad. Entonces, creo que sí está sirviendo esta cuestión y cada vez los grupos más ultras se están quedando como mucho más atrás. Ahora, sabemos que en el Congreso no todo se mueve por el lado de la evidencia y por el lado de lo que son los derechos humanos, pero definitivamente la calle va a ser muy importante. Y acá las organizaciones profesionales, digamos, las organizaciones de mujeres, estamos muy atentas porque de verdad no se trata de algo excepcional, se trata, digamos, de una situación, de algo, digamos, general, sino de algo absolutamente excepcional, como es el tema de la violación. Y Ujú. por otro lado, también tenemos que entender que no podemos seguir perdiendo más niñas, más mujeres a causa de este terrible mal, que además solo afecta a las mujeres que no tienen recursos, a las mujeres pobres. Exacto. Porque de verdad, el resto de mujeres tenemos rutas, tenemos lugares, en general lo digo,
Tú nunca, yo siempre hablo de esto, tú nunca vas a ver en Wong o en alguna tienda de estas de consumo Masivo, digamos. de alta De gama, alta. a Claro. una niña embarazada de 13 años. Ni siquiera te lo puedes imaginar, ¿no? Y esto sí lo vas a ver en los sectores pobres. Bueno, Entonces es desde algo que este no podemos espacio, olvidarlo. sí, de este espacio vamos a estar justamente a la expectativa para acompañar la discusión del proyecto, precisamente como un asunto público de interés nacional. Susana, Te muchas gracias por agradecemos. tu participación. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Hans. Y adelante con esto. Bueno, y a ustedes también, gracias por su audiencia. La próxima edición regular de Asunto Público ya será el próximo año, a las 8 de la noche del 13 de enero. Esperamos volver a salir al aire. Pero antes, el martes que viene, a las 6 de la tarde, tendremos una edición especial sobre el reglamento de la Ley Nacional contra el Cáncer. Hasta entonces. Gracias.